nuestras redes, el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, IDEP, les saluda nuevamente. Hoy vamos a hablar de formación integral en los colegios oficiales de Bogotá, desafíos y perspectivas. Tenemos unos invitados e invitadas de lujo. Ya vamos con esto. Les dejo con el maestro Alexander Rubio, director del instituto. Maestro, tome la palabra, por favor. Muy buenas tardes para todos y todas, maestros, maestras, todo el público que se nos une hoy relacionados con el tema educativo, directivos docentes, directivas, orientadores, orientadoras, reciban un gran saludo. Bueno, estoy aquí sin la cámara, se me desconfiguró, pero no por ello el corazón no deja de estar cerca y de la palabra generar esa conectividad y ese espacio de acercamiento y de tejido. Un agradecimiento muy especial a ustedes por conectarse el día de hoy a través de nuestro Facebook Live del IDEP, pero también a los participantes que nos están acompañando y a quienes entrevistamos para el desarrollo de este ejercicio que hemos denominado la nota política. Un agradecimiento muy especial a cada una de las invitadas y a cada uno de los invitados, a la doctora Andrea Suárez del Ministerio de Educación, que trabaja todos los temas de calidad, a nuestra querida maestra Claudia Patricia Tilagüí, y a nuestro querido subsecretario Mauricio Castillo, que nos está acompañando el día de hoy. Aprovecho para darle un saludo al equipo que está trabajando fuertemente esta línea, con el asesor Oscar Alexander Ballén, con nuestro equipo Luis Alejandro, quienes están también detrás de cámaras allá, Federico y el equipo de comunicaciones, que están haciendo posible este encuentro. Y bueno, básicamente el día de hoy queremos justamente hablar de la formación integral en los colegios oficiales, esos desafíos y perspectivas, y el diálogo de hoy estará enmarcado, estará dirigido a esas líneas mediante algunas preguntas que ya ustedes van a conocer y van a tener también oportunidad de compartir con nuestros invitados. Entonces, un gran abrazo para todos y para todas. Por favor, sigámonos cuidando. El llamado es a que estemos bien, a que estemos tomando siempre las precauciones y aquí bienvenidas y bienvenidos a este Facebook Live. Muchas gracias. Muy bien, Oscar Alexander Ballén, ya te doy paso para que continuemos esta actividad. Muchas gracias, maestro. Bueno, entonces tenemos hoy un panel de lujo, como les contaba. Siempre nos hemos preocupado por traer esta conversación a los ejecutores de la política, los que están pensando, quienes también de alguna manera la estamos construyendo, la estamos debatiendo, y de eso se trata esta conversación. Hoy vamos a hablar de algo que encontramos en el IDE, Índice del Derecho a la Educación, que tiene que ver con aprendizaje integral, y para ello invitamos pues a estas tres personas que nos acompañan hoy. Por un lado, tenemos a la maestra Claudia Patricia. Ella ha sido maestra por más de 20 años, ganadora del Premio de Investigación e Innovación de la Secretaría de Educación y el IDEP. Ella es licenciada en Educación Preescolar, magíster en Estudios de Infancias, trabaja en el Colegio Montebello, es colíder del Nodo de Infancias de la Red Distrital de Docentes Investigadores. Colega, bienvenida. Tenemos por otro lado al subsecretario Mauricio Castillo, nuestro subsecretario de Calidad y Pertinencia. Mauricio es un bogotano de 51 años, papá de Martín y Emilio, es economista, tiene una especialización en política social y una carrera larguísima de cerca de 20 años en el sector educativo como director, consultor, académico. Bueno, Mauricio también es una autoridad acá que seguramente pues vamos a hablar muy chévere de ese tema. Y por otro lado tenemos a Andrea Suárez, permítanme un momento. Listo, Andrea Suárez actualmente es la subdirectora de calidad y de primera infancia en el Ministerio de Educación Nacional. Andrea es licenciada en Pedagogía Infantil, también es una colega experta en temas relacionados con la educación, con el desarrollo, ha sido ponente nacional e internacional de espacios académicos y bueno, ha participado en múltiples escenarios de construcción de lineamientos, de política, de programas que atienden a la infancia y al desarrollo y a la integralidad. Y precisamente de esto es lo que vamos a hablar. Entonces, acá ustedes ven este primer slide, realmente es la portada de nuestra nota de política. Esta conversación tiene como objeto precisamente conversar un poco alrededor de
unos temas que encontramos en la medición que hacemos del índice del derecho a la educación desde el IDEP. Ustedes pueden encontrar este reporte en nuestra página. Ahorita en las redes sociales les van a aparecer los links por si les interesa, tanto el reporte del índice como la nota de política. Y esta vez hemos puesto el foco en algo que nos ha llamado mucho la atención, que tiene que ver con el aprendizaje integral, con la formación integral, con todo lo que tiene que ver con la integralidad. ¿Qué encontramos? Encontramos que más allá de lo que siempre ha sido el paradigma hegemónico, nosotros lo llamamos así, a lo que ha sido tradicional en educación, y es medir aprendizaje en lenguaje, aprendizaje en matemáticas y aprendizaje en ciencias, y a partir de allí darnos una idea de lo que sería la calidad de la educación en general. Hemos entendido la calidad, digamos, de una manera mucho más integral. Realmente, pues nosotros medimos 52 indicadores, cada uno de ellos tendría una medida, digamos, diferente para entender cómo todo esto en conjunto funciona para que este sistema educativo pues funcione. Y nos ha llamado la atención acá esto de lo integral, sí, dentro del componente que se llama adaptabilidad, o sea, cómo esto se vuelve comprensible, cómo es que el sistema educativo se hace cercano y próximo a las necesidades reales de aprendizaje o de desarrollo de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes. En ese sentido, entonces, les decía, pasemos por favor a la siguiente slide, Alejandro. En ese sentido, hemos encontrado este datico y a partir de acá queremos generar ya, abrir la conversación con los invitados y desde luego en algún momento con las personas que nos siguen en nuestras redes. Hemos encontrado que hay un cumplimiento del 66.07 de este indicador en la dimensión de aceptabilidad. ¿Cómo medimos este indicador? ¿Qué fue lo que pudimos hacer, digamos, para tratar de comprenderlo? Porque no es nada sencillo entender y medir esta integralidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos entender cómo los colegios, instituciones educativas de Bogotá se apoyan el desarrollo de los estudiantes, y esto lo buscamos en los PEI, ¿cierto? Por otro lado, buscamos en los proyectos educativos institucionales cómo se promocionan los derechos y las libertades. Por otro lado, buscamos cuáles son los objetivos en términos de centros de intereses, o sea, cómo los proyectos educativos también atienden esos centros de intereses, esos lugares sí, de interés de los estudiantes. Pues no es sencillo, pero hicimos un ejercicio de búsqueda. Buscamos también si estos proyectos educativos están publicados en las páginas. Esto era una aproximación, pues por lo menos para saber si estaba disponible la información para los estudiantes, las familias, las comunidades educativas. Y también miramos en el manual de convivencia qué aparecía de ello y si estaba publicado. Con todo esto, siguiente Alejandro, decimos, bueno, tenemos un cumplimiento del 66, digamos 67%, y pues nos quedan retos, nos quedan desafíos para cumplir esta integralidad. Pero sí quisiéramos, y aquí ya vamos un poco a las conclusiones, las preguntas que les voy a hacer parten de las conclusiones, por eso les digo, ustedes pueden descargar la nota y leerla completa, no es larga, realmente son unas 15 páginas. Ustedes pueden llegar entonces allí, y la primera pregunta que les haría a nuestros tres invitados, cada uno tendrá 5 minutos para la respuesta. La idea es que también de alguna manera dialoguemos un poco sobre las respuestas de los invitados. Precisamente la primera conclusión a la que llegábamos es que es necesario entender la integralidad, o sea, entender qué es la integralidad, qué es eso integral, qué es eso fundamental, ¿cierto? Y después también entender cómo medirla. Y esta es la primera pregunta que quisiera hacerles a los invitados, y no sé si quién quisiera empezar. Vamos a empezar por Andrea Suárez. Andreita, muchas gracias por aceptar la invitación y te cedo la palabra con esta primera pregunta. Gracias, Alexander, por la invitación. Gracias, Alexander Rubio, también por convocar estos escenarios, digamos, de reflexión y discusión que nos van a permitir como adentrarnos en algunos, digamos, tensiones o profundizar o también construir como la respuesta a esta pregunta que tú estás planteando. Creo que en la última década la palabra integral ha tomado un lugar muy importante, digamos, en los discursos tanto de política como de gestión, como en el campo educativo.
Para Colombia no es nueva la palabra integralidad. Si nosotros nos vamos a los currículos del 1970, si nos vamos a la misma Ley General de Educación, ya hablamos de la formación integral, ya hablamos del desarrollo integral, ya hablamos de la atención integral. Y entonces la pregunta ¿y cómo estamos construyendo realmente esa integralidad? La integralidad, digamos que la podemos ver desde diferentes focos, pero uno de los elementos, digamos que en común uno siente que tiene allí como una aproximación a su concepto, es como la mirada desde diferentes puntos de vista y factores, y es como logramos ver la totalidad, ¿cierto? No desde los fragmentos, sino realmente desde la interrelación de estos aspectos. Si nos vamos a hablar del desarrollo integral, entonces no estamos hablando de dimensiones, sino estamos hablando de la interrelación del desarrollo corporal, cognitivo, emocional, social, etcétera, etcétera. Si nos vamos desde la gestión integral, estamos hablando de todas las acciones que necesitamos adelantar, administrativas, operativas y técnicas para lograr, digamos, allí precisar esas acciones. Y nos vamos desde la formación integral, tiene una mirada muy amplia, que no solamente, como tú lo mencionabas, Alex, en la introducción, tiene que ver con como el esquema académico que tradicionalmente se tiene allí, digamos que planteado, sino que también se asume una mirada desde el desarrollo humano, pero también desde el bienestar físico y emocional y la salud mental, pero también se habla allí de posibilidad de construir proyectos de vida, pero también se habla allí del arte, la música, la recreación, la participación. Y entonces todos estos elementos y lograr tener una comprensión amplia, ¿cierto?, del desarrollo, del aprendizaje, de la gestión, por ejemplo, educativa y de la forma, y la gestión educativa nos permite hablar entonces de una formación integral que realmente pone en el centro a los niños y las niñas, pone en el centro sus características, y cuando hablo de características, hablo de las características individuales, familiares, sociales, contextuales, que te permiten tener una comprensión muy amplia, y desde esa mirada del todo, que claramente también invita a mirar, digamos, por las partes, ¿cierto? Te permite profundizar, te permite no solamente casarte con una línea, o con una escuela, o con una forma de gestionar el currículo, o una forma de abordar las prácticas pedagógicas, sino que te permite ver que allí hay una interrelación que requiere una mirada distinta, unas acciones que realmente convoquen el accionar de los diferentes actores. Y entonces cuando hablamos de la formación educativa y hablamos de la calidad, por ejemplo, no solamente hablamos del currículo, la pedagogía, sino también hablamos de los procesos administrativos que deben de estar al servicio de los procesos educativos y pedagógicos, y hablamos del talento humano, no solamente para ver si cumplen o no cumplen en un proceso, digamos, de perfil, sino también en la calidad, su cualificación, su bienestar, su salud. Y cuando hablamos también de los espacios, entendemos el espacio no solamente lo físico, sino también desde una mirada del ambiente, las relaciones, cómo las tejemos, y hablamos del clima escolar y demás. Y por otra parte también miramos todo el tema del componente de salud, de nutrición, de participación, de recreación, y es esa mirada integral de todos esos factores que hacen parte, digamos, de esta gestión que te va a permitir realmente apuntarle a una formación integral. El desafío es cómo medirla. Y uno se preguntaría, ¿uno mide la integralidad o uno mide la gestión para lograr esa integralidad? ¿Sí? Y ahí hay que revisar muy bien, porque es muy difícil medir la integralidad. ¿Y por qué digo que es difícil? Porque ningún sector, ningún actor puede garantizar la integralidad. Tiene que ser el concurso de las acciones, y por eso es que en 2010 nace de alguna forma la idea de la intersectorialidad, en el entendido que necesitamos la suma de muchos actores, de muchos sectores y de muchos factores para lograr que esa integralidad se materialice en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Y es allí entonces donde el desafío grande está en plantear esa mirada también que nos permita ver cuáles son las gestiones que se deben adelantar, cómo realmente esas gestiones se pueden hacer seguimiento y cómo esas gestiones dan respuesta a esa particularidad de los niños y las niñas, y de esa idea y propósito de la formación que nos hemos planteado, desde esa mirada de entender un currículo amplio, no solamente desde lo académico, sino también desde todo el desarrollo emocional, donde el arte, la recreación, el cuerpo, tiene un lugar importante. Y allí entonces un poco el tema de la medición
trasciende la idea de medir la integralidad y se posiciona más en mirar la gestión y las acciones que logramos hacer con otros, las gestiones de articulación, la gestión que hacemos también para trascender la idea de la escuela como el espacio, digamos, físico, y irnos un poco más allá para trabajar con las comunidades, con las entidades que hacen presencia en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y poder allí también cómo esos servicios que ofrecen estas entidades o que ponen allí, digamos, en manifiesto también el trabajo comunitario, vienen a complementar de alguna manera las acciones que desde el sector educativo adelantamos. Y yo creo que hay una palabra que nos ayudaría también a entender esto y es la complementariedad. Para lograr la integralidad necesitamos complementariedad. Y ahí es, por ejemplo, en la política de primera infancia, de cero siempre, que hablamos de la concurrencia de acciones y de atenciones. Tiene que estar muy sincronizado el sector salud, muy sincronizado el sector de recreación, muy sincronizado el sector educativo, muy sincronizado cultura, muy sincronizado el departamento de planeación, pero también la de prosperidad social y también de protección, para lograr que los mismos niños y niñas accedan realmente de manera, digamos, equitativa a todas las oportunidades que aporten en su desarrollo integral. Y esa idea de integralidad te posiciona en una dinámica distinta. No sé, Alex, si quieras allí profundizar o ya me pasaron los 5 minutos, estoy aquí tratando de ver con el tiempo. No, está buenísimo que creo que Mauricio, frente a lo que acabas de decir, también nos va a contar algo, ¿cierto? Entonces, Mauricio, quisiera cederle la palabra. Muchas gracias, profe Alexander. Pues un saludo a la maestra Claudia, a la maestra Andrea también. Un gusto tener y compartir con ustedes este espacio, este panel. Y también pues un saludo muy, muy especial a todas las personas que se han venido vinculando al Facebook Live, a los maestros, maestras, seguramente muchos actores de la comunidad educativa que les interesan estos temas. Y ver también cómo desde los diferentes puntos de vista, desde los diferentes actores, efectivamente uno concibe la integralidad, la entiende y así efectivamente puede sugerir estas medidas para saber si estamos o no estamos o cómo lo calculamos. Creo que la invitación a alguien del ministerio con una mirada general, amplia, de lo que pasa en el territorio, de lo que es en sí mismo la formación integral, como lo acaba de explicar Andrea, creo que es fundamental. Alguien en un nivel intermedio, como es una Secretaría de Educación, en este caso nosotros, y alguien seguramente como la maestra Claudia que nos va a llevar al punto del aula. Creo que son tres vistas diferentes, distintas, pero como bien lo decía Andrea, creo que tienen que ser complementarias. Yo comparto varias de las afirmaciones y varias de las posturas que Andrea nos ha mencionado, y hay que ver la integralidad, y yo me aparto un poco de verla como en el sistema educativo, y yo creo que Andrea en sus palabras lo que nos ha dicho es esto, hay que verlo como un ecosistema. Yo creo que el derecho a la educación, el servicio que se presta a la educación, hoy debe salirse un poco de lo que siempre hemos llamado el sistema educativo. Porque antes teníamos la convicción de que funcionaba el sistema educativo y que el único responsable de estos procesos pues era el sector como tal. Y creo, y aquí vemos, y cuando Andrea nos menciona la complementariedad y la concurrencia, creo que es aquí donde encontramos un gran ecosistema, y un gran ecosistema que nos tiene que dar cuenta efectivamente de esa articulación para garantizar ¿qué? Para garantizar esa formación integral que hoy necesitamos. Y esta formación integral nace inclusive desde la cuna, desde el momento en que uno concibe al niño o niña, y que desde ahí como familia uno se va preparando para generar una formación integral, y es ahí donde uno comienza a generar esas concurrencias y esas corresponsabilidades. Entonces el primer actor creo que es la familia, creo que la familia comienza a ganar aquí, y ese primer núcleo, en ese primer contexto, porque aquí hay que respetar mucho también las culturas, las historias, ¿cierto? Los contextos locales, qué está pasando, viendo lo decía Andrea ahora, eso no es tan fácil, pero uno parte de eso, y yo mira la integralidad también desde que ese niño o niña llega al mundo, y que efectivamente cómo se está rodeando, no es lo mismo un niño o niña indígena, afro, efectivamente
un niño campesino. Efectivamente hay que comenzar a analizar la integralidad desde ahí y comenzar a llevarla paso a paso, y es cuando la escuela, cuando las instituciones educativas, cuando la comunidad educativa debe comenzar a continuar ese proceso de concurrencia y debe entender eso para garantizar esa formación integral. Yo comparto que la formación integral son la suma de muchas cosas, pero para el ser humano, como este ser que es social, efectivamente, en el marco de su desarrollo, pues debe tener habilidades cognitivas, socioemocionales, artísticas, deportivas, socioculturales, interculturales, pues para enfrentar no solo su ecosistema, sí, como su entorno puntual, pero debe prepararse efectivamente para ese mundo al cual hoy nos estamos afrontando. Yo creo que la integralidad hay que pensarla en el hoy, en ese niño o niña que hoy está arrancando su proceso de vida, pero hay que proyectar uno qué va a hacer cuando ese niño o niña tenga la mayoría de edad y qué queremos ver cuando ese niño o niña ya sea un adolescente, un joven, y qué queremos de ese ser humano, qué queremos de ese ciudadano íntegro, porque aquí también podríamos comenzar a hablar de integralidad para también del resultado de ese ser humano íntegro que debería tener efectivamente unos valores, debería ser un ser humano respetuoso de entender y respetar la diversidad, de entender seguramente los temas que afectan efectivamente a la sociedad, efectivamente, pero para eso tiene que tener esas habilidades cognitivas, esas habilidades socioemocionales, esas habilidades que le van a permitir enfrentarse al mundo contemporáneo. Entonces, comparto mucho lo que Andrea nos manifiesta, de que esto es la suma de muchas partes, la suma de muchos actores, y por eso yo dejaría como que aquí hay que comenzar a ver esto como un ecosistema que es mirar cómo se articulan y cómo hacemos sinergia entre los diferentes actores que trabajamos para eso. Creo que la primera infancia es el mejor ejemplo. Creo que es ahí donde hay concurrencia, donde estamos buscando, pero eso no se puede perder, y es ahí donde yo siento que tenemos que trabajar. La primera infancia nos demanda concurrencia, nos demanda participación, pero si uno va viendo en el proyecto de vida, en el ciclo de vida, en el proceso educativo, como que uno va viendo que hay muchas de las cosas que se van diluyendo un poco en el camino, y hay que volver a eso. Hay que volver a esa formación integral, hay que volver a acompañar los procesos formativos de los estudiantes. Sumado a eso, lo que pasa en el aula, lo que pasa en la escuela, efectivamente la gestión, lo que hace una institución educativa, lo que está enmarcado en el proyecto educativo institucional es fundamental. Esa es la ruta, y podemos identificar lo que busca la institución educativa y qué pretende la institución educativa en ese horizonte. Creo que es fundamental eso. Lo podemos ver ya si uno desmenuza un poco eso en el currículo, en los planes de estudio, cómo estamos formando. Entonces, la integralidad efectivamente debe responder a eso, debe responder a una serie de suma de esfuerzos. Entonces, Andrea nos decía, y estoy de acuerdo, gestión administrativa, no pasan las cosas porque sí, debe haber alguien ahí, por eso el liderazgo del rector y rectora es fundamental. Debe haber un componente de familia fundamental que se trabaja y que hay que seguirlo desarrollando y seguir generando ese compromiso de las familias, pero también de la ciudad. Yo creo que aquí la ciudadanía tiene que entender que la educación y el proceso formativo es lo más importante, y es el derecho que tenemos que respetar, es el derecho que posibilita transformaciones a nuestros niñas y niñas. Y todos los otros sectores que participan, particularmente nosotros, desde cultura, hacemos muchas cosas, desde seguramente el departamento de recreación y deporte, lo sumamos a una serie de espacios que hoy tiene la ciudad que nos pueden garantizar esa formación integral. Y ese recorrido que vamos haciendo no solo por el preescolar, sino por la básica primaria, la básica secundaria y la media, se tiene que ir consolidando. Y al final uno podría al final intentar medir esos desarrollos y la formación integral en algunos de los aspectos que pueden ser. Miremos muy bien qué estamos haciendo en el plan educativo institucional, qué de eso nos puede marcar que haya integralidad, pero también eso, los resultados de nuestros jóvenes. Nosotros en Bogotá hacemos distintas pruebas, hacemos las pruebas SER, que nos pueden dar un poco cuenta de qué pasan en estas actividades artísticas, básicamente artísticas, pero tenemos competencias también
ciudadanas, hacemos trabajo de temas socioemocionales, pues bueno, tenemos todas las pruebas externas que nos miden temas cognitivos. Hay maneras de ir llevando efectivamente la posibilidad de medir ese desarrollo integral de los niños y las niñas. Pero yo lo que creo, para terminar un poco, es que aquí hay que buscar es como un índice que nos dé cuenta y que nos dé como aspectos de qué queremos. Una cosa es la gestión administrativa, una cosa es la gestión pedagógica, otro tema es todo el componente familiar, todo el componente social y todo lo que gravita alrededor de la escuela como ese gran entorno. Uno tendría que tratar de entenderlo así para poderlo medir. Seguramente no va a ser fácil, seguramente medir integralidad, medir avances en desarrollo integral, no va a ser fácil, pero si uno comienza a diseñar un índice un poco en el que pueda agrupar efectivamente algunos aspectos y algunas mediciones, podemos ir efectivamente avanzando en esto. Era eso por ahora, profe Alex, frente a esa pregunta y reitero, creo que en muchas cosas que nos contó la profe Andrea, pues comparto de manera general muchas de sus posturas. Muchas gracias, subsecretario. Maestra Claudia, cuéntanos tu percepción, tu opinión. Buenas tardes a todos. Pues inicialmente como agradecer el espacio, que pienso que, y inicialmente pues también el IDEB, ¿no? Que nos da como el espacio para pensarnos en un tema tan importante, como lo decía la doctora Andrea, no es un tema nuevo, es un tema que viene no sé, desde la misma ley general que se habla de la integralidad, pero esto puesto en la práctica tiene muchas cosas por hacer todavía y que está comenzando. Y creo que una de las grandes ventajas, y yo me siento privilegiada de trabajar con la infancia, con los más pequeños, creo que estamos dando un paso gigante en este tema de la integralidad. Creo que desde el Ministerio, la Secretaría de Educación, dar esos lineamientos de alguna manera que nos cuestionan nuestras prácticas, que por años, de alguna manera, la escuela está instalada hace más de 500 años y hay unas prácticas ahí todavía muy instaladas que cuesta moverse y con todas las mejores intenciones de los maestros, directivos, secretarías y ministerio, pues esos cambios siempre causan miedo, causan temor y causan angustia. Y creo que de eso tenemos una gran ventaja en educación inicial, es que hemos comenzado a pensarnos y a dar esos pasos gigantes, entender esa integralidad del agenciamiento, ¿no? Reconocer a los niños y las niñas como actores de su propio desarrollo, que, como lo decía Mauricio ahorita, no es solamente la escuela. El niño aprende, o sea, el niño cuando llega al colegio ya son 5 años de una construcción de saberes donde la familia ha puesto todo ese proceso, todas esas prácticas de crianza, toda su mejor intencionalidad, son los primeros formadores y o sea, llegan con un cúmulo de saberes. Yo digo, tengo 25 niños y son 25 experiencias de vida grandiosas, 25 potencialidades genuinas, y es importante reconocer esas particularidades. No podemos seguir pensándonos la educación desde la generalidad. Este tema de medir a mí me causa escozor, pues ese tema de medir, de controlar, de dar resultados, de dar números, de dar cifras, eso me causa cierto, confieso que me causa cierto temor, porque eso es algo también que nos hemos pensado en educación inicial, es cómo valorar, más que evaluar, me gusta hablar de valorar estos procesos, reconocer esas particularidades, entender cuando me hacían como la invitación a este espacio y me hablaban de formación integral, yo me cuestionaba, bueno, la formación siento que es lo de afuera, lo que de alguna manera incide en lo que se sale todo esto de todas las instituciones en pro de un desarrollo, y me gusta hablar más de desarrollo integral, porque es entender que esa integralidad viene de adentro, el niño entendido como desde lo holístico, ¿no? Desde un todo, y la escuela siempre se ha intentado como fragmentar la asignatura, fragmentar las áreas, fragmentar y cada vez como para tener más control de alguna manera. Y siento, y quería compartirles como que siento que esta pandemia de alguna manera, siento que los grandes cambios se dan en las estaciones más difíciles, y creo que esta pandemia nos puso un reto a los maestros. Y en el colegio veíamos que ya muchos maestros pensábamos, ¿cómo hacemos esta integralidad? No podemos saturar a los niños con una cantidad de actividades que tienen que dar, a los que tienen que dar cuenta, cómo nos reunimos. Y yo creo en el trabajo colectivo,
por ejemplo, desde la red desde las redes de maestros, me parece que son espacios súper importantes para generar estas reflexiones, para construir en conjunto, para decir, bueno, ¿cómo no lo pensamos? Si hablamos desde la integralidad, ¿qué vamos a hacer y cómo podemos potenciar y movilizar esas acciones en el aula que busquen esa integralidad, ¿no? Entender al niño como un todo, y creo que esta pandemia nos brindó esa oportunidad. Nos brindó una oportunidad, bueno, pensemos unos proyectos digamos que en educación inicial ya hemos venido un trabajo un poquito más adelantado al respecto, pero veía, por ejemplo, en la institución en Montebello, maestros de primaria unidos, el de todos los profes, en bachillerato, el de matemáticas, el de ciencias, bueno, qué proyectos podemos movilizar. Si yo tengo un interés como maestro de movilizar un saber, desarrollar unas competencias en los niños y de las niñas con este proyecto, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, en educación inicial, los niños en esta edad, yo estoy acompañando un grado de transición y para ellos les causaba una gran emoción que se les cayó un diente. Y decían, profe, es que ellos quieren contarlo y quieren decirlo. Yo puedo llegar con la emoción de decirles que tengo que enseñarles los colores, tengo que enseñarles las figuras. Eso pasa a un segundo plano, o sea, lo emocional y lo que ellos los mueve es, por ejemplo, profe, mírame, es que se me cayó este diente. Y entonces pues, veíamos con el profesor, porque tenemos todo el apoyo, el profe de música, el profe de arte dramático, el profe de corporal, bueno, si eso es lo que los está moviendo, porque muchos están viviendo esa situación, cómo nos unimos desde la literatura, buscamos un cuento, por ejemplo, que hablara de la boca mochuela, se llamaba, cómo se les caía un diente y todo lo que eso conllevaba, traíamos ese saber de las familias con toda la parte del ratón Pérez, de todo este saber, digamos, de las familias que también se pone al servicio, poner ese saber a las familias. Entonces yo creo que es súper importante que ese aprendizaje y me gusta hablar más de desarrollo integral que de formación integral, y porque viene de adentro, creo que tiene que estar como al servicio de entender la totalidad, de entender el todo, y que desde allí, como todo ese talento humano que compone las instituciones, las secretarías, el ministerio, los directivos, coordinadores, todo ese talento humano acompañe estos procesos, cómo nos unimos en un trabajo conjunto para poder comenzar a movilizar todo transversalizado desde el sentir. Yo creo que uno cuando trabaja desde la emoción y aprende desde la emoción, eso tiene un sentido muy especial, y ahí viene, todo se va dando, se va añadiendo, se va tejiendo, se va hilando, y esta construcción de saberes pienso que es muy, muy, muy valioso. Eh, Creo que algo que mueve mucho, por ejemplo, el juego en educación inicial es algo que moviliza mucho, y este juego trascendido más allá, por ejemplo, en primaria, es el lugar de la experiencia, el lugar donde el niño no se limita solamente a la hoja, sino el niño a comprobar. No sé, la semana pasada, antes de salir a vacaciones, trabajábamos cosas que pesaban más y pesaban menos, y poner un ganchito con dos vasitos y los niños comiencen a comprobar sus hipótesis, y ahí estaba todo ese discurso desde la matemática, de decir de qué materiales estaban hechos, de los pesos, la argumentación, cuando trabajan todo lo comunicativo, de hablarlo y argumentar antes de pesarlo decían, profe, es que esta espuma es porque ese espumoso, ese no va a pesar tanto como ese limón, por ejemplo. Entonces uno tiene un saber, y yo siento que la escuela desafortunadamente poco a poco ha castrado ese asombro, esa pregunta que caracteriza a la infancia. Y tenemos no sé, este trabajo que se viene haciendo en educación inicial tiene que seguir dándole continuidad en la primaria, en el bachillerato. Uno ve muchos maestros en bachillerato trabajando semilleros de investigación, proyectos que atienden a problemáticas institucionales, problemáticas de los muchachos, donde movilizan y logran integrar todas las disciplinas, y y son muchachos que argumentan, que hablan, darle la voz a los niños. Eso es súper importante, a los niños y niñas y jóvenes, y no hay verdades absolutas, hay verdades construidas, saberes construidos, y creo que la integralidad es entender eso, entender en que somos un todo y no aprendemos por partecitas, sino que entendemos esa parte desde la holística. Creo que ese es como el concepto que recoge todo este proceso. No sé. Bueno, gracias, Claudia. De verdad que nos has planteado algo. Yo veo a Andrea con ganas de intervenir, ¿cierto? Un comentario chiquito, estoy emocionada de escuchar a la profe Claudia. Yo creo que ella ha logrado traducir y materializar en estas experiencias que acontecen con sus niños y niñas,
pues todo lo que uno se imagina y sueña con la política. Es eso, es poder ver que no hay una sola manera de hacerlo, que no hay una sola forma de poder, digamos, llevar una educación inicial, que tenemos que pensar en eso, en la familia, en los saberes, en las condiciones, en pensar, digamos, en sus intereses, en concretar que no podemos seguir viéndolo desde las dimensiones y fragmentados, sino que realmente tenemos que buscar estrategias pedagógicas que nos convoquen y que permitan que los niños en su actuar dispongan todo su ser y todo lo que saben, lo que son. Entonces me emociona mucho, era eso. Muchas gracias, Andrea. Sí, efectivamente. He tomado acá nota. Entonces, bueno, hemos encontrado que hay una discusión frente a la formación y el desarrollo, ¿no? Como conceptos. Y sí, nosotros en la revisión que hacemos, documental, nacional e internacional, encontramos que el concepto de formación integral es más acotado, específicamente como al contexto escolar, a la mediación, enseñanza, aprendizaje. Y decidimos irnos por acá, porque efectivamente, como ustedes muy bien lo han apuntado, el desarrollo es mucho más integral, o sea, es mucho más estructurante, ¿no? Tiene que ver con muchos más elementos que además requieren de multidimensionalidad, multisectorialidad. Entonces, para pasar a la siguiente pregunta y como hilando con lo que estábamos viniendo conversando ahorita, y vamos a comenzar por todo al revés, vamos a comenzar con la maestra Claudia y luego Mauricio, luego Andrea. Quisiera preguntarles desde sus respectivos roles, cómo vienen apostando a nivel de aula, a nivel distrital, a nivel nacional, con acciones, políticas, programas, planes, no sé, lo que nos quieran contar para este desarrollo integral, para lograr esta intersectorialidad, para romper esas fronteras epistemológicas de las asignaturas y bueno, todo lo que pasa en la escuela, para generar estos ambientes pedagógicos, estos ambientes de aprendizaje. Bueno, mejor dicho, ya ahí les dejo la palabra. Maestra Claudia, cuéntanos. Profe Claudia, ¿estás ahí? Ah, era yo escuché que Andrea. Perdón, perdón. Vamos contigo primero. Ah, bueno. Pues yo o sea, creo que la doctora Andrea y como que lo destacaba también Mauricio, es que digamos que ya muchos se ha hablado desde la integralidad, no es un concepto nuevo, ya está en muchos documentos, legislación, normatividad, lineamientos, decretos. Voy a acuñar un término de una amiga que hablaba de darle carne. Hay que pasar más allá de ahí. Hay que, yo pienso que hay que acompañar mucho más a los maestros. Veníamos haciendo una investigación veníamos haciendo una investigación en la red en torno a esas creencias de los maestros. Movilizar esas creencias de los maestros es algo bien complicado y que nos cuestiona, porque yo llevo 20 años de maestro y hay veces como que hago cosas y como que yo digo, ven, estoy haciendo, o sea, como que hay que estarlas pensando y reflexionando siempre y volver. Y eso ayuda, y insisto, en el trabajo colectivo, porque escuchar uno aprende de otros y con otros, o sea, nosotros maestros, los niños, todo este proceso de aprendizaje se dan con otros, ¿no? Y en la medida de que yo puedo interactuar con otros maestros, en la medida que nos relacionamos y compartimos ese saber, vamos desaprendiendo algunas cosas y aprendiendo otras cosas. Decimos, bueno, si queremos manejarlo por este lado, el lineamiento, la verdad que yo en eso sí quiero darle un aplauso tanto al ministerio como a un trabajo tan juicioso que ha hecho también la Secretaría de Educación, es el lineamiento pedagógico. Y creo que eso surge de la apuesta tan grande que sale como la política de Estado de primera infancia, en darle la mirada a los más pequeños y comenzar desde ahí. Siento que lo único que insistía en que tiene esto tiene que continuar, y creo que hubo una propuesta en una política distrital en torno al trabajo por ciclos. Desafortunadamente hay cosas que quedan ahí que tuvieron una buena intencionalidad, pero creo que hay que retomarlas y mirar cómo se vuelven a reestructurar para darle continuidad. Yo pienso que esa mirada por ciclos era una oportunidad de alguna manera para poder que no se rompiera esto que se está arrancando en educación inicial, y cómo traer, y se está haciendo como esas transiciones efectivas y armónicas, se llaman en educación inicial, cómo traemos, digamos, de alguna manera con las profesoras de primaria, cómo hacer ese acompañamiento. Nosotros en el colegio también trabajamos con la Secretaría de Integración.
Entonces trabajamos de la mano con estas maestras que de alguna manera identificamos están cerca de nuestra institución, que son los niños que transitan a nuestro colegio, cómo vamos estableciendo como esos puntos de encuentro, cómo vamos cerrando algunas brechas en torno a toda esta atención de la educación inicial. Entonces, y cómo, por ejemplo, el lineamiento pedagógico no es un referente para ambas instituciones, no nos divide la institucionalidad, nos une como el querer buscar las mejores maneras de llegar a los niños y las niñas. Entonces, pienso que hay que trabajar de manera conjunta, hay que aunar esfuerzos, hay que unir el talento humano. En educación inicial hablamos de la atención integral, el desarrollo integral, de toda la parte de cuidado, del autocuidado, de la pedagogía del autocuidado, de los acompañamientos a las familias. Todo este trabajo, de alguna manera, es unir todos esos esfuerzos. Entonces yo creo que el tener unos lineamientos, acompañar a los maestros, a los directivos en estos procesos, porque no es fácil y lo mencionaba, como desinstalar algunas prácticas, como movilizarnos, esto nos requiere pensarnos de una manera muy juiciosa, pensarnos desde el PEI. Alexander, tú lo mencionabas y pienso que tiene que ser algo, el PEI tiene que ser un abarcador, algo no tan fragmentado y no canalizarse algunos de unas instituciones, por ejemplo, en la parte de la artística. Y si algunos estudiantes no sienten que tienen ese talento, no sienten que tienen esa inteligencia tal vez de la parte artística que la podrán descubrir, pues se pueden sentir como de alguna manera apartados. Pero si el PEI de alguna manera logra movilizarse más dentro de una mirada crítica, desde la argumentación, desde la parte emocional, de valores, todo lo que lleva a la integralidad, esto de alguna manera responderá como a la calidad educativa a la que perseguimos todos, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar de la mano, ministerio, secretaría, las direcciones locales, los colegios, no solamente dar el lineamiento, dar el decreto, sino cómo vamos acompañando a que eso se haga realidad, cómo se lleva a la práctica, cómo poder movilizar, y creo que en eso también el IDEB ha sido una pieza fundamental para poder acompañar a los maestros y seguir fortaleciendo como todas esas reflexiones, visibilizando las prácticas, las innovaciones en las aulas. Yo creo que eso es un trabajo que se viene haciendo, y trabajar de la mano y trabajar en los colectivos, en los semilleros, pienso que eso es algo bien, bien importante. Muchas gracias, maestra. Vamos con Andrea. Justo creo que se nos... Ah, ya, ahora sí. Aquí estoy, gracias. Que se estaba descargando la pila del computador y pausé un momentico para poder cargarlo. Bueno, yo quiero allí sumar una reflexión importante que ya lo empezaba a plantear la profesora Claudia, y tiene que ver con lograr, digamos, esa mirada comprensiva, no solamente desde educación inicial, ¿sí? Desde la primera infancia, sino cómo nos inspira también la política de infancia y adolescencia que tiene el país, para también tratar de materializar esa integralidad. Y en ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional ha impulsado un trabajo muy fuerte para que podamos entender las trayectorias educativas completas. Una trayectoria educativa completa que tiene que ver no solamente con asegurar el proceso educativo, el proceso pedagógico, los currículos armonizados y demás, sino que tiene que ver allí cómo realmente está todo el servicio educativo al servicio de las niñas y los niños, y les permite de esta medida poder comprender desde esa mirada de sus intereses, particularidades, situaciones, condiciones familiares, contextuales, ya lo que referenciaba al inicio de la intervención, y poder entender que nosotros, a partir de todos esos insumos, empezamos a trabajar como sector educativo en generar las condiciones para que ellos puedan disfrutar del proceso educativo. Y en clave de trayectoria educativa, entender que es que los rompimientos y los cambios se deben, digamos, efectivamente a la identidad, a las apuestas y propósitos que tiene cada, digamos, nivel educativo, ¿cierto? Pero que son, digamos, de alguna manera, están establecidos para organizar a los adultos, quienes somos que estamos allí trabajando fuertemente. Pero para los niños y las niñas, esto debe generar casi que un poder seguir en su trayectoria sin ninguna interrupción, sin tener, digamos, allí ninguna barrera, sino generar todas las condiciones, y aquí lo decimos así un poco en el ministerio, humanas, sociales,
materiales y pedagógicas para que puedan disfrutar realmente de esa educación. Y es allí entonces donde trabajamos conjuntamente con la familia y por eso hacemos un planteamiento y esta idea inspirada en lo que avanzó Bogotá sobre la alianza familia y escuela y entender que es que la familia y la escuela, y hablamos de la escuela como institución, donde están los directivos, el administrativo, las personas de servicios generales y los docentes claramente y los orientadores que se unen, están en la misma orilla, trabajando colaborativamente de forma respetuosa, ¿cierto? Teniendo en cuenta sus competencias y logran hacer allí un trabajo que permite acompañar a los niños y niñas, que permite entenderlos en los cambios que se dan en su desarrollo, que permite entender, por ejemplo, esos momentos de rebeldía, esos momentos como que están construyendo su identidad y no saben si son de aquí o son de allá, en ese momento donde tienen muchas dudas sobre lo que va a seguir adelante en su trayectoria educativa cuando terminen la educación en la media. Entonces todo esto se vuelve como un trabajo para realmente aunar esos esfuerzos y allí lograr que esa trayectoria educativa se materialice desde ese trabajo colaborativo entre la familia y la escuela, pero también tiene allí una incidencia importante de poder entender que lograr materializar toda esta apuesta requiere también, ¿sí?, la participación de otros, digamos, actores que entran a acompañar a la familia, de otros actores que entran a acompañar al docente y que le permite realmente, digamos, lograr que esas apuestas realmente se concreten en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Es una idea allí, digamos, que trasciende esa mirada que hemos tenido como de cerramos un ciclo y es como un ciclo nuevo, sino que realmente estamos hablando de una continuidad, ¿sí? De una continuidad donde nosotros los adultos que estamos al servicio de los niños y las niñas que estamos a cargo del proceso educativo, empezamos también a conversar, a plantear cuáles son nuestros propósitos, cuáles son nuestras, digamos, campos de acción, que cómo esto que yo estoy haciendo en este nivel educativo se complementa con lo que van a seguir viviendo los niños y las niñas. Y allí entonces empezamos a trabajar de una manera que nos permita realmente lograr, ¿sí?, que toda esta apuesta pues realmente se pueda, digamos que concretar en acciones muy puntuales desde ese apoyo que realizan los maestros. Otro trabajo que venimos haciendo, digamos, fuertemente a nivel nacional es el acompañamiento a los docentes y directivos docentes para fortalecer su rol. Entonces hablamos de tener una escuela de liderazgo donde empoderamos a nuestros directivos docentes porque ellos son los que generan esa gestión integral escolar, que acompañan al docente, que promueven la innovación, que permiten que ese PI realmente se materialice y deje de estar en un documento allá escrito, guardado tal vez en un maquete, sino que se vuelva realmente realidad a través de las apuestas que concretan los docentes. Y hablamos aquí también de una formación del educador, de ese educador que es investigativo, que está cuestionando todo el momento como su práctica, que entra en diálogo con otros maestros, que crea redes, que está inquieto por conocer un poco más de esas dinámicas que se dan digamos, en el marco de la pedagogía, que quiere profundizar en su saber. Y allí también planteamos un ejercicio fundamental de generar también fortalecimiento en toda la gestión de las secretarías de educación para que también desde esa mirada integral pues puedan realmente implementar y concretar, digamos, las acciones que requieran, no solamente ver la parte, digamos, curricular, sino también ver el tema del bienestar del docente, la salud mental. Y como les mencionaba ya la profe Claudia, esta pandemia nos trajo muchas experiencias y nos hizo muchas reflexiones. Y una de ellas es pensar también en el bienestar docente, si nuestros docentes están bien, se sienten tranquilos, si tienen salud mental, si tienen también tranquilidad con sus maestros, con sus familias, pues también van a tener la tranquilidad de aportarle y imprimirle esperanza a nuestros niños, a sus familias, y seguir laborando y allí destacando toda su labor. Entonces, en ese sentido es que se han dirigido las acciones puntuales de transformar esa idea de fragmentar educación preescolar, educación básica primaria, secundaria y media para lograr hablar de una trayectoria completa. Allí una armonización que nos permite establecer lógicas, pero sobre todo, ya lo mencionaba, entender la identidad de cada nivel educativo, ¿sí? Porque en educación inicial hablamos de desarrollo integral y aprendizaje, no hablamos de competencias.
o no nos ponemos a hacer una evaluación desde unos indicadores o de unos, digamos, sino desde una mirada cualitativa, integral, que permita realmente ver las conquistas, los avances, los apoyos que requieren los niños y las niñas, y cómo desde la básica tenemos que empezar a configurar otro tipo de experiencias, que digamos, que tomen como base las vivencias que han tenido los niños en sus primeros años para consolidar algunos aprendizajes y cómo avanzar. Y luego en la secundaria, entonces todo lo que hemos vivido en la básica primaria se vuelve también allí como una base y un soporte importante para seguir profundizando, materializar también allí las ideas de descubrir sus talentos, sus capacidades y luego acompañar todo ese proceso de construcción de proyectos de vida. Ese es el enfoque que hemos querido tener desde el ministerio, que hemos venido posicionando desde esas esferas a nivel de secretarías, a nivel de líderes, digamos, pedagógicos que son nuestros rectores y coordinadores, y desde el acompañamiento que le hacemos a nuestros docentes y claramente también a través de estrategias para vincular mucho más a las familias. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea. Bueno, subsecretario Mauricio, tiene la palabra. Gracias, profe Alexander. Sí, eso es cuando uno está en el nivel territorial que tiene que aterrizar, bajar esas orientaciones muy bien logradas por el Ministerio de Educación, uno cómo baja eso y lo vuelve realmente una práctica y lo vuelve una realidad en cada una de las sedes y las instituciones educativas. Entonces ahí es donde está el gran reto y es ver nosotros cómo desde este nivel central direccionamos efectivamente la política y lo que buscamos y pretendemos es garantizar eso que muy bien tanto la profe Andrea como la profe Claudia nos han dicho de buscar esa integralidad, ese desarrollo efectivamente integral de los niños, niñas y jóvenes. Entonces, pero nosotros tenemos que entender los contextos y entender los retos que nos demanda cada uno de estos temas. Entonces, nosotros tenemos que analizar esa trayectoria educativa completa, efectiva y armónica, sí, pero tenemos que entender que cada institución educativa tiene un proceso distinto, de acuerdo con que ojalá pudiéramos volver al tema de los ciclos, que eso nos ayudaría mucho a romper ya creo que quitar esas posibles barreras que existan cuando hablamos de niveles o de grados. Creo que eso ayudaría muchísimo en trabajar efectivamente por proyectos, por problemas, por campos del pensamiento. Creo que eso ayudaría un poco a enfatizar y articular mucho más el proceso educativo para garantizar efectivamente desde el preescolar hasta la media un proceso educativo. El primer punto, nosotros tenemos que garantizar un preescolar completo. Creo que es ahí donde nace uno de los retos que tiene la ciudad. Y es oferta educativa que no podamos brindar, pues eso lo que va generando es una brecha a aquellos niños y niñas que no tienen acceso al proceso educativo. Y es ahí donde nosotros tenemos, entonces por eso nosotros de arranque tenemos una meta muy ambiciosa, que es tratar de universalizar el preescolar de 3 grados. Transición en Bogotá es tarea resuelto, hay que dar un salto muy grande hacia el grado de jardín, que es ahí donde hay unas tasas de cobertura importantes, pero ahí queremos llegar al 90% y avanzar aproximadamente un 20% en prejardín. Creo que es ahí donde comenzamos a dar respuesta a lo que pensamos como integral, porque bien lo ha dicho la profe Claudia Andrés, es ahí donde uno puede concretar muchas de las cosas, porque el trabajo con los niños y las niñas en ese primer proceso, en esa primera infancia, creo que es maravilloso. Y no voy a repetir lo que nos cuenta la profe Claudia porque es así. Yo tengo un niño de 4 años y uno ve magia en las maestras y los maestros. En serio, es una cosa que uno, pues chapó realmente a los maestros y maestras, porque hacen unas transformaciones y en pandemia y en virtualidad. O sea, de verdad son asombrosos. Pero eso hay que seguirlo trabajando y hay que seguirlo llevando y madurando efectivamente, porque eso hay que profundizar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Un trabajo muy fuerte en primera infancia, como bien nos lo demanda una política integral. Trabajamos muchos de los aspectos. Nosotros en Bogotá, desafortunadamente, todavía tenemos que trabajar mucho más en espacios educativos para garantizar una mayor cobertura. Nos apoyamos en la Secretaría de Integración Social para hacer un gran esfuerzo, sobre todo en prejardín. Ahí trabajamos con nuestras maestras, nuestros maestros, nuestros agentes educativos, acompañamos a las familias y ahí vamos efectivamente. Pero eso tenemos que, como bien lo dice Claudia, son trayectorias efectivas y armónicas.
Y esto no es menor cuando uno habla de efectivo y armónico, es que eso tiene que ser así. Efectivo porque nosotros tenemos que garantizar el tránsito, tenemos que hacer que eso cuando el niño entra a la primaria, efectivamente en un proceso articulado y armónico de sus aprendizajes y comenzar a profundizar eso. Pero el niño se va a enfrentar a una básica larga de 9 años con un propósito. Eso es el propósito que nosotros tenemos que hacer ahí. Ya es cuando nosotros entramos efectivamente a trabajar lo que nosotros hemos denominado más tiempo con calidad y es efectivamente cómo a los procesos pedagógicos naturales vamos incorporando articuladamente con propósito en el marco del proyecto educativo institucional esfuerzos a través de diferentes actores para que podamos ir llevando a cabo esto que se llama desarrollo integral. Y eso es identificar en los contextos, en las necesidades de los niños y las niñas, esos propósitos. Y bien, lo decía Claudia ahora, si el estudiante no tiene como esas habilidades artísticas, pero lo tiene para las deportivas, pues es donde uno busca eso. Pero uno no le niega ni lo uno ni lo otro. Uno lo que pasa es que lo aproxima a lo uno y a lo otro y lo va mirando en el desarrollo, pero también en el tema de las humanidades, el tema de las comunicaciones. Y ahí lo va llevando poco a poco y lo va identificando y va generando como esa hoja de ruta, ese análisis que tienen todos los niños y niñas en los colegios para ver cómo tú lo vas potencializando. Y llega un momento en la básica secundaria, octavo, noveno grado, en el que uno ya tiene que darle otra información así. Y entra nuestro proyecto de media. Entra nuestro proyecto de media con más y mejor información para que ese joven comience a explorar, a identificar qué realmente le gusta, por qué camino se puede ir y que le genere opciones para continuar con su cadena de formación. Porque es que aquí no paramos, nosotros queremos que exista la posmedia y que efectivamente en la posmedia él pueda ir consolidando sus aprendizajes y efectivamente pueda comprender y adaptarse al cambio, pueda tener esas capacidades que le demanda hoy el desafío del siglo XXI, que no son menores, y efectivamente pueda tener esas bases sólidas. Por eso nosotros el proyecto de primera infancia, las bases sólidas para la vida. Lo que no pase en la primera infancia difícilmente se va a poder construir después. Por eso es tan importante el primer paso. Entonces lo hacemos a través de estos 3 grandes proyectos, y lo repito, todo el trabajo que hacemos desde la primera infancia con aliados estratégicos aquí en el sector cultura, suman, como ustedes saben, las cajas de compensación articular muchos de esos aspectos, en la básica muy fuerte lo que es jornada completa, jornada única, efectivamente como lo estamos manejando. En la media pues sigue igual, pero aquí con unos propósitos puntuales. Aquí ya entra el SENA, entran las universidades, entran las academias, o sea, entra una serie, pero también entran los procesos que antes no estaban y que ahora nosotros los estamos reforzando, los procesos artísticos y deportivos. Antes, ¿qué pasaba? Se truncaba en noveno, como si en noveno los niños dijeran, no, ya no me gustan ni los... No, aquí hay que continuar, porque efectivamente lo que queremos es seguir garantizando ese acompañamiento a ese estudiante que decide un camino. Si quiere ser artista, si quiere ser deportista, pero si quiere ser un científico o si quiere ser un humanista o si quiere irse por cualquiera una de las áreas, pues uno debería ir ayudando y acompañando. Entonces tenemos programas y proyectos como Yo Puedo Ser, como efectivamente todo lo que convoca a una media especializada, una media que no la limita solo a temas técnicos y tecnológicos, sino que abre un espectro efectivamente de posibilidades. Entonces, para garantizar eso que Andrea nos ha hecho muy bien, trayectorias efectivas, armónicas y completas. ¿Y cómo volvemos a enamorar a los niños? Porque nuestra alta deserción está en noveno grado. Porque no le ven valor agregado a la media. Porque no le ven un valor agregado a la posmedia. Porque no ven posibilidades futuras. Entonces Bogotá hoy con Reto a la U está generando un aspecto distinto, una motivación distinta. Con jóvenes a la U, pues mucho más. Porque es la posibilidad realmente de poder y generar estos canales efectivamente de poder transitar entre la posmedia, pero con una básica, con un preescolar muy fuerte, con una básica con propósito y con una media que les abre efectivamente posibilidades. Así es como nosotros, desde el acompañamiento, desde lo pedagógico, lo hacemos. Claro, esto se suma a cosas que ustedes ya han dicho también, como la formación de los docentes, es innegable, nosotros seguimos acompañando a nuestras maestras y maestros, tanto de programas formales,
posgraduales, claramente, pero también en formación continua, y creo que eso es verdad. Creo que Claudia ha hecho cosas fundamentales, y es semilleros, colegajes, maestro aprende de maestro, directivo aprende, o sea, creo que eso es fundamental. La red de aprendizaje, la comunidad de aprendizaje, creo que es fundamental para estos retos. Y la pandemia nos dejó muchos aprendizajes que queremos, nos pueden ayudar mucho a continuar con este camino, con este propósito. Entonces, desde la Secretaría de Educación tenemos 3 programas, sumando uno muy puntual, que es todos los temas ambientales y de cuidado animal, que me parece también fundamentales, todo lo que tiene que ver con inclusión, con diversidad, con entender al otro, que me parece que eso es respetuoso, eso es tener un ser humano íntegro, efectivamente, de entender y valorar la diferencia y construir colectivamente. Y nos pasa hoy, muchos de ustedes saben que en Bogotá la población migrante va a ser de las minorías más grandes en pocos años, y ahí tenemos que seguir trabajando y reflejar que nuestra educación, que la educación que ofrece Bogotá particularmente, es una formación que genera estudiantes, ciudadanos, efectivamente con las capacidades y competencias para enfrentar el siglo XXI. Bueno, no, muy interesante, gracias Mauricio. Esta mirada de las trayectorias educativas completas que compartimos entre la Secretaría. Profe Alex, creo que se le cerró el micrófono. Y eso parece. Parece que se le fue la conexión a Alex. Creo que pues en este momento estamos viendo las redes sociales. No tenemos ninguna pregunta en este momento. Invitamos en este minutico que nos queda a los asistentes que puedan o quieran consultar, hacer alguna pregunta por nuestro chat de la transmisión. Para Claudia, para Andrea, para Mauricio. En este momento, fundamental, digamos, resaltar el compromiso que desde la política pública se está haciendo para poder abordar estos escenarios de integralidad. Adelante, Alex. Bueno, no, perdón, justo preciso, ¿no? Estaba diciéndoles que si quisieran despedirse de pronto, un minutico, cada una, como el mensaje, la idea fuerza que quisiera dejarle a la audiencia y a los que más adelante van a ver de nuevo este video. Bueno, comencemos con Andrea, después Claudia y cerramos con Mauricio. Vale, gracias Alex. No, de verdad, gratitud total con Mauricio, con Claudia, contigo y con el profesor Alex Rubio por el espacio. Yo creo que aquí hemos planteado una serie de reflexiones que convocan a pensarnos distinto, digamos, este camino del proceso educativo. Yo creo que allí hay un planteamiento importante en términos de entender qué es eso que convoca la política pública, no solo de primera infancia, sino de infancia y adolescencia, en términos de entender la integralidad que le compete al entorno educativo, en términos de fortalecer ese hacer para que realmente estemos todos dirigiendo acciones para generar y asegurar y garantizar el desarrollo integral y el aprendizaje de los niños y las niñas. Y también creo que allí hay una apuesta de seguir profundizando en torno a la palabra integralidad. Yo creo que a todos le estamos poniendo ese apellido y hay que andar un poco también allí con mucho cuidado para saber cuándo debemos usarlo, a qué nos estamos refiriendo, para lograr realmente, digamos, generar muchas más comprensiones de todas las personas que nos acompañan, y así esa apuesta, ese sueño que como país hemos construido se pueda materializar realmente en la vida de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ti, Andrea, muchísimas gracias. Claudia. Bueno, pues me uno a la voz de la doctora Andrea. De verdad que esos espacios tienen que seguir avanzando, estas reflexiones, estos cambios no se dan de la noche a la mañana. Tenemos que seguir empoderando a los maestros, a los directivos, pensarnos en conjunto y todos de la mano y todos como en equipo, como un gran equipo, poder seguir posibilitando esos espacios. Yo creo que hay que seguir
ofreciendo, abriendo que la escuela sea la oportunidad para que los muchachos, los niños y las niñas encuentren sus talentos, encuentren sus gustos. Ellos están en unas búsquedas constantes y la escuela tiene que brindar esas posibilidades. Me gusta mucho una palabra de la que hace mucha mención el lineamiento y que es el potenciar que hay unas cosas que tenemos aquí todos los seres humanos y tenemos es que buscarlas y potenciarlas para encontrar en dónde conectamos, en dónde está nuestro gusto y nuestro interés. Entonces creo que tenemos que abrir todas las posibilidades, todo está a servicio de los niños y de las niñas, darles la voz, la invitación a los maestros. Hablamos mucho, tenemos que aprender a escuchar más. Los niños tienen mucho por qué decir, tenemos que darles la palabra, tenemos que darles la voz y creo que si seguimos trabajando, seguimos buscando no ver como esas de pronto esas políticas distritales y nacionales de pronto que se vean interrumpidas, sino darles una trayectoria, no es fallecer, a veces siento que como que llega una política y como que no tiene tanta permanencia y como que se rompe y no se le da continuidad. Insisto, el tema de los ciclos me parece que es una muy buena oportunidad para pensarnos esta integralidad, pero hay que reestructurar algunas cosas, escuchar a los maestros y a los directivos qué pasó con esa propuesta, por qué tal vez tenemos que reajustarla y pensarnos desde allí todo este tema de la integralidad y transversalizar. Eso que arrancó en educación inicial tiene que trascender a la primaria, al bachillerato, claro, atendiendo a las dinámicas de cada uno de los grados que tienen que responder a algunas dimensiones, pero si los niños tienen mucho por decir, los jóvenes, y tenemos que darle la palabra. Esa es como la invitación y abrirles como todas las posibilidades. Y muchísimas gracias por hacerme la invitación a este espacio. A ti, Claudia, muchas gracias. Subsecretario. Profe, gracias y pues bueno, después de escuchar a Andrea y a Claudia, a uno le quedan muy pocas palabras para invitar a la reflexión. Creo que ya lo han dicho, creo que han sido dos personas que nos han dado información, nos abren la apertura a la discusión. Creo que cuando Andrea nos dice, pensemos en la integralidad, creo que eso no es una discusión menor, creo que ella habló de conceptos como la integralidad, la concurrencia, la complementariedad. Creo cuando Claudia nos dice, no hablemos tanto de formación, sino de desarrollo, creo que todas esas variables y esos aspectos hay que ponerlos sobre la mesa y hay que ponerlos en esa discusión pedagógica, en esa discusión de cómo vamos a poder llevar y transformar eso que tenemos en el discurso en una realidad con unos niños y unas niñas. Entonces, creo que la invitación es a seguir trabajando en colectivos, a seguir trabajando en esas comunidades de aprendizaje, porque es ahí donde seguramente aparecerán algunos resultados, algunas pistas de cómo yo me voy sumando y cómo voy transformando mi práctica y cómo realmente voy involucrando a muchos más. No nos olvidemos que esto no es un tema del maestro y los niños, esto no es un maestro exclusivo del aula. Yo creo que esto pasa por el concurso de muchos actores de la comunidad educativa, pero también trasciende a otros actores de la comunidad educativa, a la sociedad, a ver que la infancia es un tesoro y que hay que llevarlos hasta que tengan esa madurez. Creo que es ahí donde tenemos que trabajar mucho, a respetar y a respetar a las niñas y a los niños, todo el tema del maltrato, todo eso lo que pasa en los hogares y en la sociedad, creo que es volver a eso. O sea, tenemos que acabar, tenemos que disminuir, tenemos que acabar con esas prácticas, porque eso afecta todo el desarrollo. Tenemos que acompañar procesos nutricionales, procesos afectivos, creo que es fundamental eso, porque eso es lo que nos va a marcar seguramente muchos aspectos de la vida. Entonces creo que bases sólidas para la vida, lo han dicho tanto Claudia como Andrea, son fundamentales. Y yo comparto que aquí hay que hacer un gran esfuerzo. Creo que la ciudad hace esfuerzos importantes, creo que la ciudad acompaña a las instituciones educativas en estas transformaciones, en esto, pero tenemos que efectivamente articular más, hilar más y seguir que esto sea de largo aliento. Largo aliento en el plan de desarrollo, lo que algún día dijo la alcaldesa, en el 38 van a votar los niños que hoy están naciendo. Bueno, ¿qué niños queremos que voten? ¿Qué ciudadanos queremos que sean en el 38? ¿Cómo nos los imaginamos? Y creo que es fundamental eso. Si nos los imaginamos, creo que nos hace ver eso en retrospectiva y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que cambiar? Y me quedo con una frase que yo leí, pero que Claudia repitió varias veces: hay que desaprender y hay que volver a aprender y hay que reaprender.
Muchas gracias. Bueno, pues esto fue una conversación deliciosa. Esperamos vernos de nuevo muy pronto. Andrea, Claudia, Mauricio, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron y los que van a seguir escuchando esto. Entonces, acá, desde el IDEP, siempre con las puertas abiertas. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Andrea, Hasta un luego. gusto. Claudia, un gusto. Que esté muy bien. Gracias, hasta Luis luego. Alejandro.